La actualidad más destacada del continente africano en France 24, esto es África 7 días. Comenzamos con los titulares. Los votantes senegaleses fueron convocados para elegir a sus diputados en unas elecciones consideradas como una prueba para el presidente Macky Sall. Nuestra corresponsal en Dakar nos explica lo que está en juego. La situación política en África Occidental ha cambiado en los últimos años y Francia perdió influencia en la región. El presidente francés Emmanuel Macron estuvo de gira por África en un intento de redefinir los contornos de su relación con el continente. Tenemos análisis del tema. Y hablamos de la victoria del presidente tunecino Kais Saied. Su controvertida constitución fue aprobada por una amplia mayoría en un referéndum que contó con poca participación ciudadana y que fue rechazado por la oposición. El nuevo texto otorga amplitud de poderes al presidente. Unos 7 millones de senegaleses fueron convocados a las urnas para unos comicios parlamentarios. Unas elecciones que pretenden renovar los 165 escaños del legislativo que está hasta ahora controlado en gran medida por el bando presidencial. Nuestra corresponsal en Dakar, Sara Sacco, nos explica por qué estas elecciones legislativas son cruciales para ese país. La votación del domingo se desarrolló con calma, sin ningún incidente digno de mención. Solo 1 de cada 5 votantes fue a las urnas, según una estimación provisional publicada el mismo día. Esas elecciones son muy importantes en el contexto político actual. Se consideran un poco como un referéndum a favor o en contra del poder, un ensayo general antes de las elecciones presidenciales de 2024. ¿Por qué? Hay que entender que el presidente Macky Sall debe dejar el poder en 2024, pero la oposición lo acusa de querer presentarse a un tercer mandato prohibido por la Constitución. Él mantiene la incertidumbre sobre sus intenciones. Entonces, si su partido obtiene la mayoría en esas elecciones, podría decidir seguir con este proyecto. A lo contrario, si gana la oposición, el campo presidencial lo abandonaría. Entonces, según los analistas, los resultados de esas elecciones pueden cambiar el futuro político del país. Más concretamente, los senegaleses también esperan mucho de este sufragio para mejorar su vida cotidiana. Quieren que los parlamentarios arreglen el problema del coste de la vida y los jóvenes quieren sobre todo trabajo. Representan casi el 30% de los votantes, por lo tanto su voz es decisiva. En los últimos años, Francia ha perdido influencia en sus antiguas colonias y territorios de África Occidental por los distintos cambios políticos que se han dado en la región. En este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó Camerún, Benín y Guinea-Bissau. Para analizar este tema, estamos en contacto con Niagale Bagayoko, politóloga y presidenta del African Security Sector Network, y esta es su opinión. Premier quinquennat d'Emmanuel Macron Los primeros 5 años del mandato de Emmanuel Macron se han caracterizado por un preocupante deterioro de la imagen de Francia en el continente africano. Assez préoccupante de l'image de celle-ci sur le continent africain. À l'origine de cette dégradation. En el origen de este deterioro de la percepción de Francia entre la opinión pública africana y en particular de África Occidental se encuentra la intervención francesa en el Sahel y en particular en Mali. Et en particulier au Mali, dont les résultats n'ont clairement cuyos resultados no han respondido claramente a las expectativas creadas. Cette opération, qui s'appelle l'opération Barkhane, avait en effet pour objectif d'éradiquer les droits. El objetivo de esta operación, denominada Operación Barkhane, era erradicar a los cada vez más influyentes grupos yihadistas, cuya influencia se ha ido extendiendo desde 2012. Primero desde el norte de Mali, luego desde el centro de Mali, después desde el oeste de Níger, el norte y el este de Burkina Faso, y ahora a los países costeros del Golfo de Guinea. Du Golfe de Guinée.
Aujourd'hui, on s'aperçoit que les opinions publiques. Hoy en día podemos ver que la opinión pública africana, pero también ciertos gobiernos, en particular el de Mali, que ahora está controlado por los militares que tomaron el poder en agosto de 2020, tienen una imagen particularmente degradada de Francia, a la que atacan por considerar que es la fuente de muchos de los problemas que les afectan, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también más ampliamente desde el punto de vista económico o político. Non seulement d'un point de vue sécuritaire, mais aussi plus largement d'un point de vue économique ou d'un point de vue politique. Queda por ver ahora si las iniciativas del presidente francés darán sus frutos. Según la experta, Francia tiene que aceptar un tablero donde ya no es la principal potencia extranjera con influencia en la región y actuar en consecuencia. Les États africains aujourd'hui se trouvent dans une position. Los estados africanos se encuentran hoy en día en una posición en la que buscan afirmar aún más sus prerrogativas, su soberanía y también diversificar sus asociaciones. On parle beaucoup du rôle de la Russie aujourd'hui, qui est en effet un acteur. Se habla mucho del papel de Rusia en la actualidad, que no es un nuevo actor, al contrario de lo que se oye, que fue un socio tradicional, sobre todo en términos de seguridad durante la Guerra Fría, y que está renovando sus alianzas. Pero también hay socios como Turquía, por ejemplo, que se está convirtiendo en un actor importante desde el punto de vista militar, en términos de asociación en el continente. Sur le continent. Donc aujourd'hui, il va être nécessaire pour la France de répondre à trois. Así pues, hoy será necesario que Francia cumpla con 3 obligaciones. Por un lado, aceptar formar parte de esta diversificación de asociaciones que todos los líderes africanos reclaman. En segundo lugar, responder de forma mucho más humilde a las expectativas de la opinión pública. Y en tercer lugar, adoptar una postura mucho más discreta y asegurarse de que su comunicación no sea contraproducente, como lo ha sido en los últimos 5 años. La comunicación ne soit pas contre-productive, así qu'elle l'a été au cours des 5 dernières années passées. En Túnez, una nueva constitución propuesta por el presidente Kais Saied fue aprobada. Con esta nueva Carta Magna, el presidente gozará de poderes mucho más amplios y prácticamente sin rendir cuentas a alguien. De este modo, se da una ruptura con la Constitución de 2014 surgida tras la Revolución tunecina. Enero de 2014, 3 años después de la Revolución tunecina, los diputados acaban de aprobar una constitución que marcaría el inicio de una nueva era política para el país. La nueva ley fundamental consagraba un régimen parlamentario y daba un lugar reducido al Islam. Un momento histórico de orgullo. Se ven las expresiones de alegría, de orgullo, de reconocimiento a todos los que contribuyeron a este momento. 8 años después, el presidente tunecino Kais Saied culpa a esta constitución de los males del país, sumido en una crisis socioeconómica extrema. Por ello, Saied decidió proponer una nueva constitución profundamente diferente de la anterior. El mandatario seleccionó a los miembros de la comisión encargada de redactar el texto antes de elegir finalmente una versión personal, alejada de la propuesta que se había preparado. Además de reducir el papel del Parlamento, el nuevo texto convierte los 3 poderes en simples funciones. Si hoy se establece un régimen de confusión de poderes, como es el caso del proyecto de constitución, el presidente monopolizará todo el abanico de poderes. Así, la garantía de las libertades desaparece. Hay una amenaza para las libertades. Para mí, esto es el resumen de una mala constitución. Además, es una constitución que fue escrita por una sola persona. Otro de los puntos más debatidos se refiere al lugar que ocupa el Islam. El artículo 5 afirma que Túnez forma parte de la Umma islámica dentro de un sistema democrático y que solo el Estado debe garantizar los objetivos del Islam. Una disposición criticada por los defensores de una clara separación entre religión y Estado. 30,5% de los votantes registrados participaron en la consulta, mientras que el sí obtuvo el 94,6% de los votos. Si la oposición teme que se vuelva a un régimen autocrático, el presidente cuenta todavía con una importante base de apoyo popular basada principalmente en la esperanza de que mejore la situación socioeconómica y en el rechazo a los partidos asociados a la administración posterior a la revolución.
Cambiamos ahora de tema y vamos a Marruecos. A lo largo de las 2 últimas décadas, la ONG Human Rights Watch ha documentado las constantes acusaciones y persecuciones a periodistas en este país. Un reciente informe evidencia el aumento de casos en los últimos años. Para hablar sobre este tema, conversamos con Sofía Catalá, nuestra corresponsal en Marruecos. Si te atraparán, hagas lo que hagas, es el título del demoledor informe de Human Rights Watch sobre la persecución contra activistas y periodistas aquí en Marruecos. Se trata de una investigación de 2 años plasmada en un informe de 129 páginas en el que documentan hechos muy graves, denuncian campañas de difamación, espionaje, juicios y veredictos injustos, dicen, basados en la instrumentalización de delitos sexuales y la intimidación de testigos, así como violencia física y también acoso a las familias de los disidentes. Con esto, Human Rights Watch acusa al Estado marroquí de crear, dicen, un sofisticado modus operandi para callar las voces críticas. Y también les acusan, dicen, de proyectar una falsa imagen a nivel internacional de moderación y progreso, cuando en realidad la situación en derechos y libertades aquí en el país es cada vez peor. Lo cierto es que en Marruecos es cada vez más difícil informar, sobre todo para los periodistas marroquíes independientes. Sonados son los casos de Omar Radi y Suleiman Raisouni, periodistas críticos encarcelados por delitos sexuales que no pudieron llegar a probarse, en lo que ya es un patrón que no deja de repetirse. Hace unas semanas anunciamos el inicio de la Copa Africana de Naciones Femenina y les presentamos a las mejores jugadoras del continente. El 23 de julio el torneo llegó a su fin en una emocionante final disputada entre Marruecos y la selección sudafricana de fútbol. Esta última se impuso por primera vez en su historia 2-1 ante las marroquíes. Con las imágenes de recibimiento en casa de las nuevas campeonas de la Copa Africana de Naciones, nos despedimos. Gracias por acompañarnos y la información sigue en France 24 y france24.com.